queridos amigos, estamos ya de vuelta, felices habiendo hablado un poquito acerca de la belleza exterior y ahora vamos a hablar un poquito de la belleza interior, que es algo que también tenemos que cuidar mucho y mucho más en nuestros hijos también. Y para esto le damos la bienvenida a nuestra especialista y amiga de la casa y amiga mía particularmente también, a nuestra psiquiatra infanto-juvenil Gladys Ramírez. Gladysita, bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Claudita? Contenta de poder ser ahora entrevistada por ti. Contenta de poder compartir contigo, que te queremos tanto. Muchas gracias, mi querida Gladysita. Es muy correspondido. Y hoy, Gladysita, vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Ya lo habíamos anunciado tempranito en nuestros titulares y vamos a estar hablando acerca de cómo poder apoyar a nuestros hijos adolescentes a poder tener esas relaciones sanas. Porque ponernos una venda en los ojos, Gladysita, y decir, no, mi hijo adolescente no va a tener enamoradito, enamoradita, no le va a gustar nadie. Hoy en día es negarse, o sea, es mentirse cruelmente porque esto no va a pasar. Esto es algo que va a suceder sí o sí, Gladysita. Obviamente, ¿no, Claudita? Cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos, siempre son momentos, son diferentes etapas del desarrollo, ¿no? El niño pequeño nos ve como el papá, la mamá perfecta, ¿no? Quiere estar con nosotros, escucha lo que decimos, somos los superhéroes. Pero tenemos que saber que va a llegar una etapa del desarrollo que nuestro hijo se va a hacer adolescente, nuestro hijo, hija. Y también tenemos que recordar que en la etapa del desarrollo adolescente el cerebro tiene muchos cambios. Ya nuestro hijo adolescente, no porque sea malo, no porque no nos quiera, son cerebros con conductas más impulsivas. Son cerebros que tienen sus emociones mucho más intensas, que quieren de una u otra manera establecer su opinión, porque están estableciendo su autonomía, están definiendo su identidad. Y tenemos que recordar, papás, que el cerebro adolescente es mayor el predominio del cerebro emocional. Por eso son chicos, no porque sean malos, porque neuroquímicamente, porque morfológicamente el cerebro es así en la etapa de la adolescencia. Okay. Todos los cerebros adolescentes han sido así. Predomina el sistema límbico, el cerebro emocional, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, mi recompensa inmediata. Y la corteza prefrontal, que es esta zona que se encarga de la dirección de la orquesta, que se encarga de gestionar, de modular, de inhibir, de autorregularse, está en pleno desarrollo, Claudita. Entonces a los chicos adolescentes les cuesta poder medir sus impulsos, les cuesta poder analizar de una manera más sensata lo que está pasando. Y si no estamos presentes, si es que somos unos papás que, como tú dices, ¿no?, que pretendemos tapar el sol con un dedo, hacer de cuenta que nunca se van a enamorar, que eso no va a pasar, que son tonterías, invalidamos, minimizamos o pretendemos aislar a nuestro hijo, podemos perder muchas oportunidades de educar en lo que es un amor sano, de prevenir conductas que pueden definir lo que es un amor tóxico, ¿no? Tenemos que estar presentes, Claudita, ya sabiendo que mi hijo tiene un cerebro que no se puede autorregular. Yo tengo que ser la persona, yo tengo que ser su corteza prefrontal que le ayude a regularse, pero no en base a críticas. Exacto. No en base a mensajes moralistas, no en base a minimizarlo, no en base de hacer de cuenta que no existe, ¿no? Claro. Es importante. Y recordemos, papás, para que mi hijo pueda aprender a establecer un amor sano, donde no se permita violencia, donde no se permita malos tratos, donde nadie, ni amigo ni pareja, pretenda aislarlo, pretenda manejar sus conductas, estar de una u otra manera celoso, tratando de ver lo que hace o lo que no hace. En la casa tenemos que ser un ejemplo de amor sensato. Eso. Tenemos que enseñar lo que es un amor saludable, ¿no? Por supuesto. Tenemos que saber reconocer, si es que yo con papá peleo mucho, papá y yo peleamos mucho, o yo he tenido un par de divorcios, porque perfectos no somos, no vamos a poder ser. Yo también tengo que ser sincera y poder decir, sí, hijo, yo tuve mis errores. Y porque he aprendido de mis errores, yo no quiero que tú los cometas. Si es que yo me hago la mamá perfecta y el papá perfecto, ¿crees tú que nos van a respetar, Claudita? No, si yo no soy capaz de poder decir, sí, me equivoqué, si es que yo de repente me pongo muy moralista y le prohíbo algo, mi hijo adolescente, que está en todo su momento de autoidentificarse, de definirse, pero ¿tú qué hablas, papá? Exacto. Si tú vienes haciendo tal cosa, si te pasó tal cosa con tu pareja, si te pasó tal cosa con mamá.
Por supuesto, eso es inevitable. Como bien lo dices, no va a haber mejor forma de enseñar a nuestros hijos que con el ejemplo, ¿no? ¿Y qué gano yo peleándome con el esposo todo el día y a mi adolescente le voy a decir, bueno, no tienes que gritar, tienes que regularte, tienes que tratar bonito a las mujeres cuando ven a un papá que todo el tiempo está gritando a la mamá, ¿no? Entonces es algo que no tiene consistencia. Y muchos adolescentes, tal vez con más valor, tal vez podrán enfrentarlo como tú lo dices, ¿no? De decirle, ¿y tú qué hablas, papá, si tú lo haces? Como otros simplemente se reprimirán, tal vez, se quedarán callados, pero se quedarán con esa sensación de confusión, ¿no? Pero ¿por qué él me dice que haga una cosa diferente a lo que él hace, ¿no? No, claro, y tenemos que saber, vivimos en una sociedad machista. Definitivamente las conductas tóxicas, las conductas de maltrato psicológico, que sí, tenemos que saber que en la violencia de género, ya los estudios lo han dicho, la violencia de género empieza desde los amores adolescentes, ¿no? Cuando esta jovencita es más frecuente del varón a la mujer, pero también se puede dar al revés. También se puede dar. Entonces, si esta mujercita en una etapa tan importante que es el desarrollo cerebral en la adolescencia, sus primeras relaciones, mi Claudita, son relaciones que se caracterizan por la toxicidad, por los malos tratos, por la violencia psicológica, lamentablemente ya mi cerebro lo normaliza, ¿no? Ya lo reproduce como que fuera normal. Y esto se puede seguir de la violencia de género posterior, ¿no? Que mi siguiente relación ya se va a caracterizar no solamente por abuso psicológico, sino también abuso físico. Se va avanzando. Se va avanzando. La violencia de género empieza en los enamoramientos del adolescente. Entonces, es bien importante, Claudia, que nosotros como padres lo trabajemos desde que son pequeños. No nos esperemos a los 12, 13, 14, 15 años que ya nos dice nuestro hijo, lo podemos ver que ya está enamorada, que está ilusionado. Hablemoslo desde muy pequeñitos y tratemos también de ponerlo en práctica, ¿no? Exacto. Si es que de repente por la situación de vida que tenemos no lo podemos, busquemos ayuda psicológica, psiquiátrica, para que yo sea un ejemplo. Recordemos que nosotros, Claudia, somos el espejo de nuestros hijos. Así es. Nuestros hijos se ven reflejados en nosotros, que yo le pueda enseñar, no solamente hablándolo, sino con mi conducta, lo que es un amor sano. Que en el amor de pareja tiene que haber un respeto, tiene que haber un diálogo fluido, que no se puede presionar, que la persona te tiene que tratar con cariño, con respeto, que te tiene que preguntar, que no te tiene que presionar, que tiene que validar las cosas que te gustan, que no puede pretender alejarte de tus aficiones, de tus pasatiempos, que no puede controlarte, ¿no? Si es que yo tengo una hija adolescente y la veo que de pronto, lamentablemente ahora en esta etapa de la vida, en esta época, todos los chicos adolescentes están pegados al celular. Siempre. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si yo tengo a mi hija o a mi hijo adolescente que veo que ahora está más pegado al celular, que ahora como que cada vez que no le da un like ese chico o esa chica que le gusta, entra en una irritabilidad fuerte. Entra en su mini catarsis él, ¿no? Sí, algo está pasando, ¿no? Claro. Si yo me doy cuenta que deja de salir con sus amigas, que ya no quiere hacer este deporte que le gustaba porque quiere estar pendiente al celular para hablar con él o con ella, papás, algo está pasando, ¿no? Y tenemos que hablar. Y otra cosa importante que no quiero que se me vaya, en la etapa de la adolescencia es donde nosotros los padres es como que tenemos nuestro mensaje que nos dicen, ahí está cómo fuiste en la etapa de la infancia. Ahí tenemos nuestro jalón de oreja, nuestro llamado de atención o nuestros aplausos. Si tenemos a un hijo adolescente con baja autoestima, tenemos a un hijo adolescente que cae en conductas de relaciones tóxicas, a un hijo adolescente que normaliza el machismo, el maltrato, a una hija adolescente que normaliza la sumisión, es que, caramba, no hemos sido una presencia sana, ni papá ni mamá. Pero lo bueno es que se puede mejorar, ¿no? Por eso trabajemos la autoestima y el ejemplo desde que los niños vienen a este mundo. Desde el comienzo de la vida, Claudia. Eso es importantísimo, recalcar este punto, Gladysita, y no decir, bueno, ya llegará la adolescencia y veremos cómo nos toca, ¿no? Cómo nos toca el adolescente, qué tal le vale en su adolescencia. No esperar a este punto, abordar todas estas situaciones, prepararnos desde que son pequeñitos. ¿Desde qué edad es que tú recomendarías, mi querida Gladysita, poder empezar a hablar sobre estos temas de relaciones o prepararlos, de que si algún niñito te gusta o no? ¿Desde qué edad es
está preparado el niño para poder entender de estos temas? Yo recomendaría desde los 10, desde los 11 años, hablar de lo que es la etapa del enamoramiento, porque ya estamos en la etapa de la pubertad. Ya los cambios neuroquímicos se van dando, ¿no? Pero yo también recomendaría desde que son muy pequeñitos, si estamos en una relación de pareja con papá, y también si es que tenemos un divorcio, que pueda escuchar a mamá, a papá decir, amor, las relaciones de pareja, papá respeta a mamá, te das cuenta lo que hace mamita por nosotros, te das cuenta lo valiosa que es, este papá cómo trabaja, las ganas que le pone, también el papá, ¿no? Que pueda ser una persona que tenga un tono de voz modulado, que sea un ejemplo, que esta dinámica de conductas de respeto, de un amor sano, de un amor sensato, nuestros hijos lo puedan ver en lo que papá y mamá estamos llevando a cabo, ¿no? En cómo papá trata a la mamá, en cómo escucha su opinión, en cómo dice que no está de acuerdo, pero de una manera sana, no gritando, no invalidando, no insultando. Ahí estamos enseñando lo que es un amor sano. Exacto. También viendo una película con nuestros hijos desde pequeñitos, ¿no? Conociendo, entrando al mundo interior de nuestros hijos. De repente estamos viendo una serie y hay tantas series donde siempre se ve la dinámica de la pareja. Te das cuenta lo que le ha dicho el papá. Qué lindo, qué dulce. Exacto. Te das cuenta lo que pasó. ¿Y a ti qué te parece? ¿Y tú cómo te sentiste? Hablemos desde pequeñitos, Claudia. Claro. Y en la etapa ya de la adolescencia, de la pubertad, 11 añitos, hijita, va a llegar un momento, hijito, que te va a gustar a alguien, que te vas a enamorar, que te va a parecer lindo. Pero quiero que recuerdes que lo más importante es que tú te ames. Tenemos que siempre poner en primer lugar el amor propio. Porque si tenemos a un hijo adolescente que no se quiere, que se siente torpe, que siempre emite comentarios negativos de su persona, Claudita, que siempre tiene estos pensamientos distorsionados de soy fea, soy gordo, soy lento, soy tonta, que lamentablemente estos pensamientos distorsionados no es que salgan solitos, no es que se produzcan solitos, es que nosotros en nuestros comunicados, en la forma en que les hemos hablado, se los hemos instaurado. Y no es que se los hayamos querido decir intencionalmente, a veces es sin darnos cuenta, pero hemos instaurado estos pensamientos en ellos, ¿no? Claro, claro, eso ya es parte de su memoria, ¿no? Sí, qué lenta, ¿qué? No te pones ganas, mira que te has engordado, mira, ay, qué feo te queda ese pantalón, tienes que bajar de peso, qué lento que eres, qué tonto, caramba. O el comparar, que también hacemos ese gravísimo error, ¿no? De comparar, mira cómo fulanita está así, mira cómo tal persona es así, y los comparamos, y eso es muy malo para su autoestima. Y eso le lastima la autoestima, ¿no? Claro. Y esto es sentirte que no eres suficiente. Lamentablemente, si yo no me quiero lo suficiente, si yo no me siento capaz, y querernos de una manera adecuada, ¿no? Tenemos que criar hijos que sepan que no tienen que ser perfectos, que los seres humanos no somos perfectos, que sepan que hay cosas en las que van a ser muy buenos y que hay cosas que caramba, que no les resulta tan bien, que no les gusta tanto y que eso no los hace menos. Que sepan que no se tienen que comparar. Siempre va a haber gente más, gente menos, pero todos somos únicos y valiosos, ¿no? Exacto. Y si yo tengo un hijo o una hija que ya me doy cuenta que se tiende a aislar, que siempre emite comunicados negativos de su persona, lamentablemente va a ser una persona vulnerable para un amor tóxico. Si yo no me quiero, si yo no me siento suficiente y de repente se acerca un jovencito que recordemos que también es un cerebro impulsivo, que recordemos que también es un cerebro emocional que no se autorregula porque no está en una etapa aún que pueda hacerlo, que la trate mal un día, pero que al día siguiente le diga, ay, qué linda, qué guapa que eres, como yo no me siento guapa, como yo no me siento valiosa. Y este chiquito me dice 10 veces que soy mala, torpe, pero con que me diga una, Claudia, que soy linda, que soy importante, no te vayas, mayor riesgo de generar dependencia emocional. Ladisita, ¿no? Qué importante el saber identificar en qué etapa está mi hijo, cómo es que está llevando esta relación, el no decir mucho, bueno, tienes un enamoradito, yo no me meto. No, tienes que meterte, pero en el sentido de preguntar, ¿no? Hablar con él y cómo te trata y por ejemplo, también igual son adolescentes, igual tienen discusiones chiquitas, claro, pero saber de qué discuten, cómo lo solucionan, el indagar un poquito de esto, ¿no? Yo practico un poquito de eso con mis adolescentes en casa, ¿no? Y me gusta que me cuenten, ¿no? Y siempre valido el que me comenten y me digan, es que esto no me gustó, ¿y por qué no te gustó? ¿Y por qué tratar de hacerlo sin juzgar? Esto que tú nos dices, porque donde juzgues, donde digas, pero esto...
no te vuelven a hablar más del tema y cerraron la comunicación, Gladysita. Total, total. En el momento en que tú le digas, no me gusta, te prohíbo, ya no salgas con él, peor, papás, va a salir con más ganas con él o con ella. Así es. Escuchemos y también démonos permiso, Claudita, de poder contar lo que nos ha pasado, ¿no? Obviamente no de una manera específica, pero que yo le pueda decir, cuando yo era adolescente yo también me enamoré y resulta que este joven me dijo esto, que esta jovencita me dejó de hablar, qué sé yo, que le podamos contar para que nuestro hijo sepa que, ah, caramba, mi mamá sí, también lo ha sentido, mi mamá también lo ha vivido así. Y el amor va cambiando de acuerdo a las etapas, ¿no? Definitivamente el amor, como yo lo sentí a mis 15 años, no va a ser como yo lo siento a mis 30, a mis 40. Pero sí, hablemos con nuestros hijos, papás, hablemos con nuestros hijos, pero hagámoslo desde el día que están en este mundo, desde la barriguita, desde que están en el vientre materno, ¿no? Que no sea algo que lo mejor es prevenir, lo mejor es siempre prevenir, ¿no? Entonces yo sí recomiendo a los papás que estemos ahí, que hablemos y más que criticar a la persona, más que decirle, oye, esta chiquita no me gusta, es impulsiva, es muy inestable, este chiquito me parece celoso, no critiquemos. Exacto, porque el adolescente está en una etapa que quiere establecer su círculo social, que le importa más el círculo social que el círculo de origen. Entonces criticar no, sino ¿y cómo te sentiste tú? Esta pregunta ayuda mucho. Ok, cuéntame qué pasó. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Ahí hagamos el diálogo, no criticándolo al chico, sino diciendo, ¿y cómo te sentiste tú? Y ahí puede salir una conversación bien rica. Interesantísimo. Gladysita, tenemos una consulta que nos han hecho nuestros televidentes vía WhatsApp. Nos dicen, buen día, dice, mi hijo tiene 24 años, no quiere tener enamorada, dice que es un gasto y bueno, a su mamá no le preocupa que no tenga experiencias al respecto y después sufra más aún. Ya lo ha visto, dice un especialista, y dice de que, bueno, normal, lo que el especialista ha dicho es de que sí le gustan las mujeres, pero es muy amiguero, ¿no? Pero no quiere tener enamorada y eso le preocupa a la mamá. ¿Estaríamos ante algún caso de preocupación, Gladysita, o es algo normal? Mamita, ¿cómo está? De todas maneras, ¿no? 24 añitos, que este jovencito se muestre cerrado al tema romántico, cuando el cerebro, el sistema emocional, es algo que está mucho más activo en la etapa de la adolescencia, de la juventud temprana. No digo que tengamos algún problema, pero también es importante que la mamita analice qué situaciones de pareja han habido en la casa. Muchas veces yo he podido ver que los chicos se niegan a una relación romántica porque han visto tantas peleas en la casa, o de repente el hermano mayor, el hermano menor ha tenido una situación amorosa tan dolorosa que están de miedo, que están asustados. Yo sí recomendaría que continúe con el apoyo psicológico, no porque pretendamos forzar que empiece a enamorar mañana, que no es que lo hace menos, que lo hace más, pero para ver cómo se siente emocionalmente. De repente tenemos un tema de autoestima, de repente tenemos un tema de ciertas situaciones pasadas que le han generado mucho dolor y que por ese dolor no quiere intentarlo. Y también me ha pasado, Claudita, no digo que sea el caso porque no lo conozco, que también tenemos cerebros neurodivergentes, tenemos personas maravillosas que pertenecen al espectro autista y que el tema social no les resulta tan fácil, no les resulta tan grato porque muchas veces no se sienten aceptados y entendidos. También podría ser algo que se podría ver, pero me cuenta la mamá que sí es bastante amiguero. Entonces parece que es más un tema al amor romántico, un tema a la relación de pareja. ¿Qué ha podido pasar? Hay que seguir evaluándolo en psicología. Exacto, a ver ahí algún tema, alguna herida tal vez que hay muy oculta, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que teníamos esa herida y luego en sesión, en terapia, descubrimos, claro, y por esto era, es ahí lo importante de cuidar nuestra salud, ¿no? Mental, nuestra salud emocional. Mi querida Gladysita, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todos estos papitos que nos están viendo y que tienen ya estos adolescentes que están empezando con el tema de las relaciones amorositas por allí? Recordemos, papás, que el cerebro de los adolescentes está en una etapa nueva, una etapa maravillosa pero súper diferente. Recordemos que los cerebros adolescentes son cerebros mucho más emocionales, mucho más intensos, mucho más impulsivos, no porque sean malos, porque es un tema de desarrollo cerebral y que les cuesta autorregularse. La corteza prefrontal está en plena remodelación. Las personas que tienen que regular y tenemos que hacerlo de manera empática, de manera amorosa, no crítica, somos nosotros. Tenemos que saber que están en una etapa donde el enamoramiento,
el deseo, los pensamientos sexuales van a surgir, es parte del desarrollo. Y qué mejor que tenga una mamá a un papá que está presto para escuchar, no de manera crítica, no de manera moralista. Prevenir es lo mejor, Claudita. Exacto. Si yo estoy, si yo le hablo, no esperemos hablar cuando ya recién lo vemos ilusionado. Hablémoslos desde que empieza la etapa de la pubertad. Excelente. Seamos un ejemplo de amor sano desde el comienzo de la vida. Exacto, mi querida Gladysita. Y para todas las personas, amiga querida, que necesiten de tu asesoría, que necesiten de repente el encontrar de repente por ahí una ayuda más específica, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto contigo? Cuéntanos. Por favor, me mandan mensajito a mi WhatsApp. A veces llamada no puedo contestar y no me gusta dejarlos sin respuesta. Exacto. Mi número es 98 77 87 695. Ahí está apareciendo igual la información en pantalla. Gladysita, agradecerte muchísimo por esa entrevista, por tu tiempo valioso. Hoy hemos estado hablando de cómo apoyar a nuestros hijos o adolescentes a tener relaciones sanas con nuestra especialista Gladys Ramírez. Gladys Ramírez, ella es nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, Gladysita, que tengas un excelente miércoles. Gracias a ti, Claudita. Muy bien, amigos queridos, nos vamos ahora sí a una pausa, pero volvemos con mucho más aquí en el programa.